¡Fuera de acá! Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a las cabañas del druida, hermandad, la orden de la ermita de la campiñuela. Hoy tengo una cosa muy importante que deciros y quiero que sea vuestro director de la cabaña del druida el que os lo diga, debido a que su retórica se entiende mejor, aunque esta sea parte de nuestra asignatura. Bueno, mis campeones, hoy tengo varias cosas importantes que comunicaros en los resultados de haber investigado los triángulos, tanto el de las Bermudas como el de Alaska. Para empezar, quiero deciros que el universo es geometría. Ya lo decían los estoicos, ¿no? Que cuando Dios hizo el mundo, geometrizó. Dentro de la geometría hay una cosa que se llama la proporción, que es importantísimo a la hora de estudiar estos aspectos, porque en la proporción están las claves. Los estoicos pensaban que el alma era la geometría del cuerpo. Fijarse si es importante estos aspectos a tenerlo en cuenta o no. Por eso en el estudio de la alquimia está lleno de simbolismo y lleno de símbolos que representan los procesos naturales, que para las personas normales son símbolos, pero que dentro de la estructura de cómo funciona el universo, esos símbolos responden a un logos, ¿no? Que va dando lugar a ciertos aspectos de la naturaleza. El ser humano, desde que tiene uso de razón, ha intentado adaptarse lo mejor posible a estos procesos. Por ejemplo, antes de que llegue la primavera, tenemos el 28 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Por qué? Porque es la época de celo, donde los animales empiezan a despertarse la curiosidad. Y entonces, pues hay muchos festejos relacionados con Gea, ¿no? Con la madre tierra. Si nos ponemos a seguir hablando, pues vamos a comprobar que en la naturaleza hay muchas geometrías que si tiende al infinito, que si dan una numerología un tanto extraña, que son en teoría fuentes de energía. Y esto es lo que pasa en los triángulos de las Bermudas y en el triángulo de Alaska básicamente, porque si os ponéis a investigar todo lo que ocurre, dicen, no, pero es que hay animales extraños que nunca se han visto. Puede ser, tened en cuenta que toda la región que abarca eso, con todos los bosques frondosos que hay de por medio, estamos hablando en el de Alaska evidentemente, pues no te extrañes que pueda haber animales que antes no habías visionado. Lo extraño es que lo visiones desde sitios que no deberías visionarlo. Después, tenemos también, por otro lado, que han habido muchos alistamientos de platillos volantes. Cuando yo empecé y abrí este canal, quise hacerlo puramente de alquimia. Y me di cuenta de que en la naturaleza todo era alquimia. E intenté hacer varias listas de reproducciones donde enseñaros dónde está la alquimia. Y descubrí secretos naturales. Y esos secretos naturales, pues hemos resucitado una oveja de su lecho de muerte, hemos creado gusanos de un tamaño abismal en comparación con lo que tenía que ser en su proceso de crecimiento normal sin tener adulterios de por medio. Hemos encontrado tesoros, hemos encontrado oro, hemos encontrado agua, muchísimas cosas. Gracias a entender pues la geometría que se esconde en la naturaleza, la proporción, saber cómo van los procesos naturales, entender que en una figura geométrica, teniendo una dosis regulada o proporción de los elementos, de la tierra, el agua, el aire, el fuego, se pueden hacer muchas transmutaciones. Para lo que no sepas qué es una transmutación, es el arte de transformar una cosa en otra. En todo este embolio, en todo este proceso, es importante remontarse a nuestro pasado, porque gracias a nuestro pasado, como hemos comprobado, podemos hilar cosas que están pasando en acontecimientos futuros. Sin ir más lejos, gracias a que nuestros antepasados dibujaron ya platillos volantes
en su existencia sabemos que no es cosa del Área 51 solamente, y que puede que haya vida más allá de la Tierra. Gracias a nuestro pasado, sabemos que han tenido comunicación con estas entidades, que no me gusta llamarlo entidades, porque para mí una entidad, por ejemplo, es algo incorpóreo, que no tiene cuerpo. Y cuando hablamos de extraterrestres, pues hablo de extraterrestres porque dicen que tanto en el Triángulo de las Bermudas como en el de Alaska se han visionado extraterrestres, y quiero explicar qué relación tiene con todo esto que estoy explicando. Pues esto tiene que ver con estas fuerzas de la naturaleza que se suelen llamar vórtices energéticos, que nosotros, aparte de todas las investigaciones que hemos llevado a cabo, no hemos ido a vórtices energéticos, no de gran escala, porque estos son de gran escala, no de gran escala, en las que hemos visto que actúan de forma diferente a como tiene que actuar la naturaleza. No solo con nuestra forma de proceder, sino con cosas palpables que se pueden apreciar, se pueden ver y se pueden demostrar, y que nosotros hemos grabado para que tengáis ese conocimiento. Como por ejemplo, cuando hemos momificado, porque en esos puntos de energía, cualquier cosa, bicho muerto, fruta, hortaliza que dejes, se momifica. Hemos visto también, para los que no sepan qué es un orbe, que se meta en el primer vídeo de esta lista de reproducción, pero son puntos de acumulación de orbes, y que a gran escala pues encontramos otras cosas muy interesantes, como por ejemplo se mueven, hablan de corrientes de aire cálidas. Ya tenemos el elemento aire, el elemento calor. En el Triángulo de las Bermudas podéis comprobar también que cuando hay tormenta, o cuando hay, mejor lo diré, huracanes, se va cogiendo el agua del mar. Entonces tenemos el elemento aire, el elemento agua, el elemento fuego, porque cuando hay relámpagos ya estamos metiendo no solo elementos eléctricos, sino de calor, como estamos hablando, de fuego, de luz. Tenemos aire, agua, fuego. Y claro, también lo que arrastra el huracán, que acaba llevando tierra. Cuando se tiene la proporción perfecta de todas estas cosas, pues suelen pasar cosas extraordinarias. Para que pasen estas cosas extraordinarias, tenemos que fijarnos en los símbolos y sobre todo en dónde se está dando por la geometría. Normalmente coinciden que son triángulos, por eso se llama Triángulo de Alaska, Triángulo de las Bermudas, pero es que si nos vamos a las pirámides de Egipto, que no dejan de ser triángulos, vamos a ver también muchos casos de avistamientos de extraterrestres, de avistamientos ovnis y un montón de cosas más. Más curioso es que cuando nos vamos al patrimonio antiguo, no solo los recogen, sino que hay dibujos, sino que también hay como una conexión entre estas entidades, que no me gusta llamarlo entidades porque os voy a dar la explicación, que es la siguiente. Los filósofos naturales dividían todos en reinos, y todos tenían un ánima, y ánima significa que está animado, que tiene, de ahí viene el nombre de animal, que se muere. Pero sin embargo una piedra también sería ánima. Todo lo que vemos tiene ánima. Para un filósofo natural todo lo que vemos tiene ánima. Y el ánima, vamos a llamarlo, para los más científicos, energía, es lo que mueve el cuerpo. ¿Vale? Sin esa energía, tú no puedes mover el cuerpo. Tú no puedes, porque una piedra no puede mover el cuerpo, me refiero a que haga sus funciones, a que si la piedra se queda en agua o después le da el sol, empieza a grietearse, empieza a sufrir una serie de transmutaciones, de transformaciones. Y eso es importantísimo de entender de cara a lo que voy a decir. Filosofía significa filo, amor, a Sofía, que es el conocimiento. Y hay una frase de Alberto Durero que dice, para que os pongáis en tesitura y entendáis lo que estoy diciendo: lo que hay en el agua y en el aire, lo que hay en el fuego y en la tierra, yo, Sofía, lo llevo en mi pecho. Está diciendo, yo el conocimiento lo llevo en mi pecho. Cuando vemos esto en imágenes religiosas que están relacionados con lo que estamos hablando, evidentemente nota que son seres altamente espirituales, porque son más sutiles. Si no estarían aquí, están arriba. No están aquí, están arriba. Y sus mecanismos, por los que ellos funcionan, es mediante la geometría y mediante la simbología. Y esto se puede comprobar con las mismas pirámides de Egipto, o con la misma estructura que tenía esa civilización, que era un portal energético que abastecía toda la ciudad. No deja de ser un misterio, que la ciencia no sabe ahora cómo cotejarlo, porque, por ejemplo, las pirámides estaban alineadas con la constelación de Orión. Lo que está es arriba. No tienes que estudiar lo de abajo, tienes que estudiar lo de arriba, que es lo que da los comederos de cabeza, y por eso en la asignatura Universo Mágico tenemos que explicar mucho de astrología, hay que investigar mucho sobre lo que pasa arriba y que influye
en las capas más bajas y relacionarlo con lo que decía en nuestro pasado y por qué lo relacionan tanto con el amor, porque es filosofía, es el amor al conocimiento. Eso que llamaban amor se refiere a una dimensión distinta. De hecho, el alquimista lo que pretende cuando quiere hacer la piedra filosofal, que vuelvo a repetir, nosotros en los procesos de piedra filosofal no hemos quedado por la mitad y hemos resucitado a una oveja. Cuando quieren hacer la piedra filosofal es que quieren hacer una piedra, un portal, que te permita de cierta forma llegar a entender la otra dimensión, o palpar la otra dimensión. Por eso decían que la ingesta tenía que ser una pequeña dosis, y que si te pasabas, no volvías. Y ahora preguntaron la gente que cuánta gente se ha perdido en el Triángulo de las Bermudas, cuánta gente se ha perdido en el Triángulo de Alaska. Para el estudio de la piedra filosofal, estas fuerzas, entender y comprender estas fuerzas, son muy importantes. Los antiguos lo hacían altamente secreto. Por algo será. Cuando los sacerdotes egipcios tenían este conocimiento que transmitían y que nos lo han dejado en nuestro legado, pero de forma velada. Por eso se llaman religión. Y no estoy hablando de que los extraterrestres eran dioses, ¿vale? Que lo pintan también como si fueran parecidos. No. Lo que estoy diciendo con esto es más que nada porque los extraterrestres tienen forma, ¿vale? Entonces no puede ser una entidad. De hecho, pueden morir igual que nosotros. Lo que son es un grado más elevado que nosotros, por eso tienen un cuerpo parecido a nosotros. Son personas, los extraterrestres son personas que en la cadena, porque para los filósofos naturales está el reino vegetal, el reino animal, después está como un estado más avanzado, que es el ser humano, y después viene el reino espiritual. El ser humano, cuando abre su conciencia, y es un ser libre, y es un pensador, es un filósofo natural, puede llegar al reino espiritual, que es otra dimensión aparte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te mueres, pues como entidad, puedes llegar a entenderlo, porque ya has pasado por toda la experiencia de esta vida. Pero, si no, si tú tienes un cuerpo, eres corpóreo, pues es verdad que con una conciencia más desarrollada, la geometría de tu cuerpo va a cambiar y se va a volver más sutil. Y eso es lo que le pasa a ellos, pero no dejan de ser personas. Y vemos que en estos vórtices de energía, que nosotros lo estudiamos, repito, a pequeña escala, y esto es a gran escala, han pasado sucesos extraordinarios que han quedado recogidos no solo por militares, no solo por personas que hayan desaparecido, no solo por personas que no han desaparecido, sino que han luchado contra eso. Y hoy día lo cuentan. Y dicen que han visto como una nebulosa en el aire, por ejemplo, en casos de aviones, nebulosas en el aire, en las que se forma un círculo lleno de la electricidad, de los truenos, de unas nebulosas que tienen que salir del círculo, y cuando salen del círculo llegan a un punto distinto. No un punto distinto, sino que se hacen el recorrido en unos parámetros de tiempo récord, como podéis ver, que las brújulas se vuelven locas, o sea, el campo magnético se altera, y todo esto que se da es porque arriba se está haciendo algo más grande, y es lo que queremos llegar a entender. Si el canal fuera mejor, pues no sabéis cómo cambiaría todo, porque si el canal, por ejemplo, si cotizara como para dejar mi trabajo y dedicarme a este 100%, con el dinero que yo ganaría, no sería para comprarme una casa, sería para viajar a estos sitios, experimentar de primera mano, como siempre hemos hecho, por nuestro modo operandi, qué está pasando aquí. Si es verdad que nuestras hipótesis tienen que ver con lo que estamos viendo, y entender mejor a los antiguos, cuando hacían una serie de símbolos que no entendemos, y a día de hoy nos damos cuenta que para un entrelazamiento cuántico, que es cuando nos estamos pasando entre esos átomos, protones, neutrones y electrones, son capaces de pasar de un cuerpo a otro, que tienen esta forma, que lo ha dicho la ciencia, y que ya los antiguos lo iban diciendo mediante el Euroboro y mediante un montón de cosas más, y que ahora te pones a ver, y estas descripciones que dan de un círculo en el que, como un túnel que tiene que seguir hacia adelante, y te están dando la misma descripción que te están diciendo ellos, que tú dices, wow, si eso lo hacen con un avión, un platillo volante que tiene la misma forma, ¿hasta dónde podrá llegar? Es que igual los extraterrestres necesitan de esa energía para poder no teletransportarse, sino para hacer velocidades más rápidas. Porque ¿quién te dice a ti que si este hombre, este portal, sin saber cómo va, sin estar en el artefacto adecuado, o sin saber abastecerse de su energía para intentar ir más rápido, no puede ir a la velocidad de la luz? Eso no lo sabes tú. Si va a la velocidad de la luz, puedes viajar en el tiempo. Entonces igual que cuando tú paras en el coche, tu gasolinera, pues igual estas entidades necesitan eso. Igual por eso en el Triángulo de Alaska hay una base militar
eh, marina cerca del triángulo. Igual por eso está el Área 51 y salen de vez en cuando testimonios que dicen que están haciendo aberraciones con ovnis o con fenómenos de la alta esfera para poder adquirir ese conocimiento. Y están haciendo pruebas de lo que están descubriendo con ese conocimiento. Ahora todo casa sentido. Ahora casa sentido también lo que decían las religiones, mirándolo desde ese punto de vista, a ir hacia otra dimensión. Y no deje, y, bueno, esto veía la velocidad, más de la velocidad de la luz, los ángeles en el patrimonio, que son seres de luz. ¿Habéis visto la aureola que tienen cuando se representa un Dios o cuando se representa a Jesucristo? No es la misma que estaban representando esta gente. De cierta forma, te están enseñando el grado más perfecto del ser humano corpóreo, sin ser una entidad. Entonces creo que todo esto es muy importante. Y es importante de analizar. Por ejemplo, tenemos en simbología el anillo de Toro. Esa descripción que ha dado ese hombre es prácticamente como si fuera un anillo de Toro, que lo que hace es absorberte su propia energía. Y si tú a ese anillo de Toro le metes un artefacto que tenga más energía todavía, lo estás acelerando más. Y si ese artefacto tiene la misma forma que el anillo de Toro y va dando vueltas en círculo y tal, pues tú no sabes qué capacidad, cómo puede ser. La única forma es que vayamos allí y lo comprobemos con nosotros mismos. Y para eso yo necesito dejar mi trabajo y necesito que el canal cotice. Y que cotice para que yo pueda vivir dedicándome a esto, que es lo que me gusta. Y me voy al corazón de Alaska porque soy un miembro de la Orden de la Ermita de la Campilluela. No tengo miedo y me veis con mis artefactos, que para el que esté interesado se puede meter desde radiestesia, la lista de reproducción que tenemos, para psicología y esoterismo, que también la saco, pero sobre todo radiestesia porque estamos hablando aquí de campos energéticos y de saber detectarlos. ¿Que está relacionado con parapsicología? Sí, pero son dos cosas distintas. Y eso que no estamos hablando de las distintas, de cómo hace la piedra filosofal ni nada de eso. Estamos centrándonos ahora mismo en esto que estoy diciendo, que lo veo importante y que no solo son los triángulos de la Bermuda y el de Alaska ni el de Egipto. Hay un montón de cosas. Sobre todo, por ejemplo, a mí me tienen intrigado últimamente las de México. Pero aquí hay un montón de cosas por todo el mundo. Muy interesantes ya os digo, de reflexionar, de plantear y de hacer. Y recordar que para el ser humano siempre he representado el templo como algo, como para hablar con lo divino, como para hablar con entidades, no entidades, sino con personas, porque ya hemos dicho que son personas más abiertas, ¿no? Intelectualmente, más sensitivas. Además, os recuerdo que la naturaleza, lo bueno que tiene, es que tiende a reproducirse exactamente igual, en el espacio, en distinta proporción, por eso algunos planetas están congelados, otros tienen más frío, más calor, etcétera, pero están los elementos, está el frío, está el calor en distintos grados, ¿vale? Está el agua, entonces basta con que se dé las condiciones perfectas para que haya vida. Y si hay vida, pues tiene que ser igual que la que hay aquí. ¿Qué es lo que buscan en Marte para saber que hay indicios de vida o no? Agua, si ha habido agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque los elementos se repiten. Entonces, la tabla periódica de elementos es lo mismo en todo el universo. Por lo tanto, si existen seres más desarrollados que nosotros, viene de un desarrollo nuestro. ¿Vale o no? Dejad de decir, bueno, es que son extraterrestres. No, son personas más desarrolladas que nosotros. Y eso lo sabían los antiguos. Y querían como que llegara a eso. Lo que pasa es que, claro, nos han neutralizado y nos han dejado tontos, nada más que viendo la tele, las cositas de estas, y claro, no pensamos por nosotros mismos. Entonces, pues ahí ya no avanzamos, nos dan todo lo que nos hace falta para llevar una vida en condiciones, abusando de nosotros, y pues no pensamos, y ya está. Y entonces, pues no, o sea, si tú a un animal le das comida y agua y unas condiciones en las que está a gusto, pues evolutivamente no se va a desarrollar más porque no le hace falta, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y de ahí el dilema, y por eso el hombre antiguo sí lo tenía más claro, nosotros no, y nunca vamos a poder llegar a eso si no lo hacemos desde nuestra propia experiencia. Y por eso es importante lo que yo estoy haciendo en el canal, porque mi experiencia la estoy transmitiendo al mundo. Entonces vosotros lo que estáis viendo es una experiencia, estáis viendo conocimiento adquirido, llevado a la práctica, y que sale una experiencia. Y ahí tenéis los resultados. Yo no estoy contando una historia, vosotros estáis viendo lo que yo hago, y de ahí sacáis vuestra conclusión. Y con eso quería dejaros, ojalá de verdad algún día pudiéramos hacer esta excursión al corazón de Alaska, o a donde queráis, que son estos los más famosos, pero es que hay muchísimos más vórtices energéticos a gran escala, que si esto funciona así, que yo digo a gran escala, pero que realmente, porque estamos en el planeta Tierra, pero que si nos van a las capas más altas, es mucho más exagerado. Por eso os digo. Así que mi gente, espero que os haya gustado las explicaciones. Si os fijáis, es el único punto en el que todo tiene sentido. No es que se han visto extraterrestres, no es que han habido personas desaparecidas, no es que dicen que han visto animales extraños, pues evidentemente si se forman ahí
un cóctel molotov que te hace ir de un punto A a un punto B más rápido y se mete un bicho de esos, que de Alaska, por ejemplo, que el corazón del Triángulo de la Bermuda no se ha metido mucha gente todavía, tiene que haber una cantidad de animales que no se conocen y van de un punto A a un punto B, a un punto donde ya sí lo puede visionar la gente, que diga, no, es que he visto una serpiente marina enorme que tenía hielo. Pues ¿cómo va a tener hielo si está en una zona ahora mismo donde no hay hielo? ¿No será que habrá ido de un punto A a un punto B y el hielo no se ha terminado de descongelar? O sea, y hay muchísimas cosas que tú dices, pues así, sí, y ya no solo de religión, que te está dando, que es lo que yo decía, cuando filosofía, o sea, cuando un filósofo natural intenta comprender la naturaleza a partir de la ciencia, de la religión, de la filosofía estoica, de las artes liberales, a eso me refería. No me refería a que hay que ser creyente, no. Lo que te diga tu experiencia, míralo, compruébalo por lo que pasa alrededor, siéntelo y ya eres libre de hacer tu creencia en base a lo que tú has experimentado o en base a lo que tú has visionado en este caso, porque lo hacéis desde mi canal. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto casera. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto casera.